Oramos, ¿qué les parece? Sí, familia, sí. Padre, Padre bueno, venimos delante de ti en el nombre de Jesús, como tu palabra nos indica, Dios. No venimos solo a recibir información, sino a ser formados, Señor, como familia del reino. Y confesamos que muchas veces, Dios, muchas veces, yo diría que bastante, Señor, hemos reaccionado más de lo que hemos discernido. Y papá, también confesamos, Señor, que muchas veces hemos hablado desde el cansancio, desde la presión. Y hoy queremos, Señor, detenernos para recordar que tu reino no se fuerza, sino que se discierne y que se recibe. Papá, gracias. Te reconocemos como Señor de nuestros matrimonios, de nuestras relaciones con nuestros hijos, de nuestros conflictos no resueltos y de nuestros silencios incómodos. Espíritu Santo, danos sabiduría, un corazón sensible, oídos, Señor, dispuestos y un discernimiento sobrio, Señor. Gobierna tú en nuestras vidas, en nuestros matrimonios. En el nombre de Jesús, amén. Iglesia, pues ya llevamos 2 semanas caminando en esta serie que hemos titulado Oración y Discernimiento del Reino. ¿Cuántos aprendieron la semana pasada conceptos que creo que eran necesarios? Recibí retroalimentación de algunos de los que son miembros de esta comunidad y me sentí satisfecho por lo que Dios nos está enseñando a través de su palabra. Aprendimos que en la primera semana aprendimos que orar es alinearnos delante de Dios, es alinearnos bajo su voluntad. La segunda semana aprendimos que escuchar, ¿se acuerdan de esto? Que escuchar a Dios es relacional, depende de tu relación con Dios. Podemos escucharle, no es algo mecánico como algunos creemos. Y la semana pasada hablamos acerca del discernimiento del reino de Dios en el matrimonio. ¿Recuerdan esto? Y aprendimos algo que creo yo que es importante recalcar hoy. El matrimonio no es solo un vínculo emocional, sino es un territorio espiritual. ¿Recuerdan esto? Y hoy quiero dar un paso más allá, porque si el matrimonio es un territorio espiritual, entonces el hogar completo también lo es. Y ahí es donde están nuestros hijos. Porque si hay un lugar donde más necesitamos discernimiento es en el conflicto familiar. ¿Cuántos aquí viven o han vivido conflictos en su familia? Recuerda el chiste del perro, ¿verdad? Levanten su mano. Si no, yo tengo varios perritos por ahí. ¿Recuerdan ese chiste, verdad? ¿Cuántos no lo recuerdan? ¿Todos lo recuerdan? ¿Ah? Bueno, lo cuento otra vez, pero no se aburren. ¿Ah? Bueno, Byron y José se encontraron un perro, tenían 9 años y empezaron a discutir entre ellos de quién sería el perro. No, que es mío, no, que es mío. Y a Byron, no fue a José, que es el más maldosito. Dice José, hagamos una cosa, el que diga la mentira más grande se queda con el perro. Mientras tanto, Eliseo Sánchez iba pasando por ahí muy espiritual, pastor, creyente, y escucha a José y a Byron y les dice, ¿cómo es posible que ustedes mientan? Yo a esa edad no mentía. Y se vuelve José y le dice, te ganaste el perro. Entonces vuelvo a repetir, hay conflictos en tu familia, viven conflictos en tu familia, diferencias, levante la mano. Hijos, en su casa hay conflictos. Así es, necesitamos aprender a discernir los conflictos. Y quiero que veas una frase que nos va a acompañar durante todo este mensaje, que nos va a conectar con el domingo pasado. Dormimos porque confiamos en Dios, por eso descansamos en Él. Oramos porque nos relacionamos. ¿Con quién? Con Dios.
No oramos solamente por necesidad, no oramos solamente cuando hay conflictos, sino porque tenemos una relación constante con Dios. ¿Estamos de acuerdo? Discernimos porque caminamos cerca de Dios. Necesitamos el Espíritu Santo en nuestra vida para poder discernir por qué está pasando lo que está pasando en nuestra vida. Recordemos esto, en febrero es el mes donde como iglesia estaremos recordando el ministerio de matrimonio y familia. Y no porque las familias estén mal, sino porque todos necesitamos herramientas para vivir el reino en casa, ¿sí o no? Y antes de continuar, quiero aclarar algo. Hoy no vengo a dar consejos simples, ¿de acuerdo? Vengo a ayudarnos a discernir qué está pasando debajo de la superficie. Porque a veces aparentamos que todo está bien en nuestra casa, en nuestro matrimonio. ¿Cierto o no? Oh, solo a mí me pasa. Porque cuando hablamos de matrimonio y familia, la mayoría de personas piensa que el problema es el conflicto. Pero desde el reino de Dios, escuchen bien por favor, tenemos que decir esto con claridad. El conflicto no es una falla espiritual. El conflicto es parte de la vida en un mundo que aún no ha sido redimido totalmente. Hoy tenemos conflictos en todo nivel, a nivel familiar, padres e hijos, entre pareja, a nivel social. Hay muchos conflictos a nivel del gobierno. Siempre hay conflictos. ¿Por qué? Porque aún no ha sido plenamente redimido el mundo. Y para discernir el reino en casa, que es lo que nos ocupa hoy, primero tenemos que entender algo fundamental. El conflicto no es el problema. Imaginen a una familia, no voy a poner nombre porque no quiero problemas. Un lunes en la noche, papá llega cansado del trabajo, mamá ha tenido un largo día resolviendo cosas en la casa. Uno de los hijos está frustrado por una tarea del colegio, de la universidad, no sé. Y el otro hijo está molesto porque le quitaron el celular. De pronto algo pequeño ocurre. Alguien dejó un plato sin lavar en la cocina. Y lo que comenzó como un plato en el fregadero termina en una discusión. Y escuchamos a ella decir a la mamá: nadie ayuda en esta casa. Siempre estás de mal humor, dirigiéndose a su esposo. Y el hijo: a mí nadie me escucha. Pero el plato no era el problema era ¿qué? El problema era que el cansancio no expresado. Papá había llegado cansado, mamá estaba cansada. La frustración acumulada porque los hijos no respondieron. La necesidad de sentirse valorado. La madre no se siente valorada. La ansiedad del día y la desconexión emocional que se fue formando poco a poco produjo un conflicto. El conflicto no es el problema. ¿Entienden este asunto? El conflicto solamente es la superficie. El corazón era el territorio real. Estaba pasando algo en el padre, en la madre, como también en los hijos. Y eso es exactamente lo que sucede en muchas familias. Discutimos por cosas pequeñas, pero en realidad estamos reaccionando a cosas más profundas que hay en nuestro corazón. Discernir en familia significa aprender a mirar más allá del plato en la cocina y preguntarnos qué está pasando realmente en el corazón de mi familia, en el corazón de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos. ¿Qué está pasando ahí? Porque el reino de Dios, en el reino de Dios, escúchame bien, el objetivo no es evitar todo conflicto. Oiga lo que estoy diciendo. Eso no es lo que Dios trata, sino permitir que Dios transforme lo que el conflicto revela. El problema es cómo lo interpretamos, cómo manejamos el conflicto. La pregunta, escúchenme bien, la pregunta no es si habrá conflicto en el hogar, siempre van a haber diferencias. Dios nos hizo diferentes. Imagínense dos Elmer, no, eso suena muy feo. Imagínense a mi esposa y a mí siendo iguales, qué aburrimiento.
La pregunta no es si tendremos problemas, si habrá diferencias. La pregunta es cómo discernimos y cómo respondemos a ese problema. Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su momento oportuno. Hay tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Amigos, escuche bien, la Biblia no promete hogares sin tensión, sin problemas. Promete sabiduría para vivir en medio de esos problemas, para buscar respuestas en Dios, porque tenemos una relación con Él. Antes hablábamos de eso, en medio del conflicto. Jesús mismo, aunque no lo crean ustedes, vivió en conflicto con sus discípulos. ¿Han leído? Con su familia, con los líderes religiosos. Ha leído la palabra, ¿cierto? Sin embargo, Él nunca perdió el gobierno de Dios en su vida. Él dijo, en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímese, yo he vencido al mundo. El problema ahí no es la aflicción, el problema es perder la paz y la dirección en medio de esa aflicción. ¿Sí entienden el punto? Aquí hay una verdad simple. Conflicto mal discernido daña más de lo que usted cree. Se multiplica el daño. Cuando el conflicto no se discierne, reaccionamos desde la herida. ¿Alguien ha reaccionado con sus hijos o entre pareja desde la herida? ¿Estás herido? ¿Y cómo reaccionas? Mal. Hablamos desde el cansancio y buscamos ganar en vez de entender qué es lo que está pasando. Cuando el conflicto no se discierne, reaccionamos de esa manera. Y lo más serio de todo esto, padres, es que los hijos aprenden este modelo. Proverbios 27 dice, el justo lleva una vida íntegra, sus hijos son dichosos después de él. Amigos, escuche bien, aquí en este versículo la integridad no es perfección, es coherencia. Tenemos que ser coherentes con lo que le predicamos a nuestros hijos y no lo que le estamos modelando. Padre, los hijos no aprenden tanto de lo que decimos, sino de cómo nos ven manejar esa tensión, ese conflicto, ese problema, esa diferencia. Hay padres que nunca discuten delante de los hijos, pero viven en silencio frío. La frialdad es un problema. O lo contrario, padres que discuten todo sin filtro, sin límites, sin discernimiento. ¿Y saben qué pasa con esto? Que los hijos crecen pensando que el amor es gritar, que el conflicto es peligroso y que por eso es mejor callar. Y se vuelve un conflicto en la casa todavía más grande, porque solamente hay silencio. Escuchen, el reino propone otra cosa, propone conflicto con presencia de Dios, conversaciones con el gobierno del Espíritu Santo en nuestra vida. Eso es lo que propone el reino de Dios. En Viña no creemos ni en evitar todos conflictos, ni en espiritualizarlo todo. Es que Satanás se metió y a veces, permítame decirle, y reprenden. Hay que hacerlo, estamos de acuerdo, pero hay que discernir qué es lo que está pasando. Tal vez es que hemos abierto, voy a usar términos que tal vez, no, mejor no uso esos términos, tal vez porque se puede confundir. Hemos permitido que el enemigo se aproveche de esto para traer división en el hogar. Creemos en discernir, en preguntarnos, ¿esto es una diferencia normal lo que está pasando entre mi esposa y yo, entre mis hijos y yo? ¿O es una herida no sanada? ¿Es cansancio? ¿Será orgullo? ¿Será una batalla espiritual real lo que está pasando? Eso es discernir, preguntarnos. Santiago 1:19-20 dice, todos deben estar listos. ¿Para qué dice? ¿Para qué? Para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Es su familia de discernimiento práctico del reino. Amigos, escuchen bien. Los que tienen niños en casa, los niños necesitan seguridad. El conflicto sin explicación los asusta. Los preadolescentes necesitan claridad. Ellos confunden el silencio con rechazo. Ahora, ¿qué hay de los adolescentes y jóvenes? Ellos necesitan modelos, es lo que necesitan, porque si no lo ven en casa, lo van a encontrar en otro lado. Y cuando no discernimos el conflicto, dejamos que otros discipulen a nuestros hijos. Entonces, si el conflicto es inevitable,
y su manejo afecta a toda la familia, necesitamos aprender a detener la forma en que reaccionamos antes de que se convierta en daño. ¿Les está hablando el Espíritu Santo esta mañana? Y aquí entramos al segundo punto. Escuchen esto. Si el conflicto mal discernido multiplica el daño, entonces el primer lugar donde debemos proteger el reino es en el matrimonio. Porque si el matrimonio está mal, todo el hogar está mal, o viceversa. El matrimonio es el centro del ambiente del hogar. Y si el centro está en guerra, toda la casa lo siente. Hijos, jóvenes, adolescentes, digan amén. No lo digan porque después en casa les va peor, hermano. Y aquí entro muy cuidadosamente a un territorio delicado y urgente. Porque si el conflicto no es el problema, entonces el matrimonio no es el campo de batalla. Es el lugar, o debe ser el lugar donde el reino, si tú te dispones, ayuda al matrimonio a ir del enfrentamiento a la alianza. Escúchenme, dicho de otra forma, cuando el conflicto deja de ser una amenaza, cuando hemos discernido el conflicto, qué es lo que está pasando, por qué está pasando, entonces se vuelve formación, somos formados. Dios forma nuestro carácter. Efesios 5:21 dice: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. El matrimonio en el reino no es un campo de batalla para ver quién gana el conflicto. Es un campo o un espacio sagrado donde Dios forma el carácter de cada uno de nosotros, como esposos, como esposas, como padres, como hijos. Anoten esa palabra, como hijos. El matrimonio en el reino, repito, no es un campo de batalla. Hablando de los que están en el reino, hablando de nosotros. Es un espacio sagrado donde Dios quiere trabajar, donde Dios quiere formarnos. Muchos matrimonios no están rotos, están defensivos. Siempre están a la defensiva. No están sin amor, están cansados, saturados. Y un ejemplo muy real es que cuando ambos trabajan, aquí hay matrimonios que trabajan ambos, levanten la mano. Yo creo que las mujeres también trabajan en casa, ¿verdad? Yo creo que todos. Esto es muy real y pasa muy a menudo. Aquí no en la viña, yo aconsejo en otros lados. Y es cierto, ambos trabajan, ambos llegan agotados, ambos están con el teléfono en la mano. No hay infidelidad ahí, no hay abandono, pero tampoco hay conversación profunda en esa relación, en ese matrimonio. Amigos, el conflicto no se manifiesta en gritos, sino en silencios, en respuestas cortas, en después hablamos, cosa que nunca ocurre. El problema no es el conflicto, el problema es que ya no se disciernen juntos. Vean lo que dice en Génesis 2:18. No es bueno que el hombre esté solo, aunque algunos quieren estar solos. Dios no dijo ahí, no es bueno que el hombre no tenga quien le haga las cosas. Dijo, no es bueno que viva solo, sin una alianza con alguien, con una mujer, ¿verdad? No es solo ayuda para funcionar, es compañería para caminar juntos en la vida. Tengo 43 años caminando con esta mujer y sé que a veces le he dado ganas de darme una vuelta, pero en el cuello. Pero sigue conmigo, ¿verdad, reina? Apóyeme en la predicación, diga que no diga. Sí, diga. Es una alianza, hemos decidido caminar juntos a pesar de. Es mi compañera de vida. Y en hebreo la idea es una persona que corresponde, que acompaña, que camina a la par, esa es su pareja. Pero el pecado distorsiona esa alianza. Lo que Dios creó como compañería o como compañera o como compañero, el pecado lo convierte en acusación. Y eso pasó desde el principio. Génesis 2:18 dice, no es bueno que el hombre esté solo, no. La mujer que me diste, ¿qué dice? Por compañera me dio del fruto. Observen el cambio. Observen el cambio. De compañera a culpable. De alianza
a defensa. De unidad, ¿a qué? A separación. Y desde entonces, el conflicto mal discernido tiende a convertir al compañero en su adversario, a la compañera en su adversario. ¿Sí o no? Por eso el reino no nos llama a ganar discusiones. Nos llama a proteger la alianza que hicimos hace 44 años, mi reina. Ahora en abril cumplimos 44. Que aguante el suyo. Amigos, hay conflictos que no se resuelven con más argumentos, sino con más presencia. A veces el paso más espiritual es decir, no vamos a hablar de esto ahora. Primero oremos juntos. Vamos a orar juntos por eso. Y eso no es evasión, eso es discernimiento del reino. Porque en el reino no todo se discute en el momento, no todo se aclara con prisa y no todo se resuelve con fuerza. Proverbios 25 dice, los planes del corazón son aguas profundas. El que es entendido lo sabe sacar. Hay cosas más profundas en el corazón de nuestra pareja, de nuestros hijos. Hay que discernir, escuche, el conflicto en el matrimonio requiere personas dispuestas a bajar a aguas profundas en vez de gritar desde la superficie, sin haber discernido qué es lo que está pasando, por qué estamos viviendo de esta manera. Y cuando el matrimonio no discierne bien el conflicto, los hijos lo perciben aunque no lo entiendan. Familia, los niños y adolescentes no necesitan padres perfectos, necesitan padres que disciernan. Y entonces cuando entendemos esto comenzamos a ver el conflicto de una manera diferente y no lo vemos solo como una discusión que hay que detener, sino como una oportunidad para discernir lo que está pasando en el corazón de mi pareja, de mis hijos. Ir a lo más profundo. Y aquí entra un territorio delicado y urgente. Porque si el matrimonio es un territorio espiritual, los hijos son el terreno más sensible en este territorio. Y a veces no nos detenemos a pensar en eso. ¿Saben por qué? Porque los hijos no solamente escuchan lo que decimos, absorben lo que somos. Y cuando hay conflicto no discernido, ¿qué hacen ellos? Cargan con algo aunque nadie lo nombre. Hay algo en sus vidas. Y por eso quiero pasar rápidamente a una parte muy pastoral de este mensaje. Hablar de los hijos, de adolescentes y de su necesidad de identidad. ¿Sabían que ellos andan buscando identidad? Andan buscando seguridad, andan buscando dirección. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Y esto quiero que quede claro, porque este texto no promete control, promete formación. No es control, es formar a nuestros hijos. Y tenemos que entender algo, padre, es importante. Formar no es controlar, formar es acompañar. Y la formación requiere tiempo, paciencia, presencia y discernimiento. No podemos olvidar que vivimos en una generación donde muchos hijos están siendo formados más por pantallas que por conversaciones. Lo vuelvo a decir, padres, cuidado las horas que pasan sus hijos en las pantallas, en el celular. Están siendo formados más por la tecnología que por conversaciones que tú tengas con ellos. Y muchas veces los padres no están ausentes por maldad, sino por cansancio, por presión económica y por el ritmo del sistema que hoy rige en nuestra sociedad. Y mientras tanto, papá y mamá trabajan, están cansados, hay problemas económicos, hay un ritmo muy acelerado. Y mientras los hijos buscan respuestas en otro lugar, en las redes, ¿cierto o no? Y ahí es donde forman su identidad en internet. Y aprenden filosofías sin filtro. Cuidado. Y luego los padres preguntan, ¿en qué momento cambió tanto? Amigos, tu hijo, tu hija no cambió de golpe. Fue formado o formada en el silencio. Vea lo que dice Deuteronomio 6. Grábate en el corazón estas palabras, incúlcaselas
continuamente a tus hijos. Observa esto. No dice cuando tenga tiempos, Padre. Dice que continuamente. Yo recuerdo, perdón que habla de mi familia, que yo sacaba 1 hora por semana, porque yo andaba muy ocupado en mis negocios, para hablar con cada uno de mis hijos, a solas. Los sábados discutíamos, porque un sábado era para que yo decidiera qué tenía que hacer, el otro era mi jefa, y el siguiente era el de los hijos, y el cuarto hacer todos juntos. Entonces yo decidía qué hacía, si íbamos a salir o me quedaba en casa, etcétera. Pero sacaba tiempo para ellos. Y no es que sea un padre perfecto. Dice continuamente. Papá, mamá, la formación espiritual no es un evento, es un estilo de vida. No es mandarlos a un campamento, aunque eso es bonito. No es que vayan a un encuentro, aunque eso es bonito. No. La formación espiritual, repito, no es una actividad. Es un estilo de vida. Es algo constante. Los hijos no necesitan padres perfectos, repito, necesitan padres presentes. Hay muchos hijos que están siendo formados más por los algoritmos que por conversaciones, repito nuevamente. Y el texto en Deuteronomio dice, incúlcaselas continuamente. La formación espiritual ocurre en la mesa. ¿Saben lo que veo yo continuamente aún en restaurantes? Una familia, cada quien con su teléfono. ¿Les ha pasado ver eso? O en casa, en la mesa, cada quien con su teléfono. La formación espiritual ocurre ¿dónde? En la mesa, en el carro, en las crisis, en las conversaciones difíciles. Ahí está la formación. Y aquí es donde el conflicto familiar se vuelve parte de la formación, porque los adolescentes desafían, cuestionan, provocan o no. No porque sean malos, sino porque están buscando su identidad, amigos. Y si no lo encuentran en casa, lo buscan en otro lugar. Un conflicto mal manejado hace una diferencia entre un conflicto discernido. Padres, escúchenme bien. Existe una gran diferencia entre un conflicto mal manejado y un conflicto discernido. Por ejemplo, y esto ocurre muy a menudo, un adolescente dice, o un joven, no quiero ir a la iglesia. Muchas veces la reacción inmediata de nosotros los padres es, mi casa, mis reglas. Mientras vivas en casa, mis reglas. Y aunque la intención sea buena, la conversación se cierra. Ahí se cierra el corazón de tu hijo. Colosenses 3:21 dice, padres y jóvenes, no se tomen de esto para recitárselo a su papá. Eso es para ellos. Padres, no exasperen a sus hijos. No sea que, ¿qué dice? Que se desanimen, dice el texto. Exasperar, padre de familia, no es gritar. A veces es corregir sin escuchar. Es imponer sin conversar. Es responder desde el miedo y no desde el discernimiento. Porque el discernimiento lo que debe hacer aquí es una pausa. Es responder desde el corazón. Buscar entender el corazón antes de corregir la conducta. Una respuesta diferente podría ser, ven hijo, ven hija, hablemos un momento. Quiero entender qué es lo que tú estás sintiendo. Eso no quita autoridad. Eso añade ¿qué? Relación. Ayer le decía a mi hijo, o antier, mientras me invitó a desayunar en un lugar X, y le decía yo, después, hablando de amigos, después de ti, que eres mi mejor amigo, pues yo soy para él su mejor amigo. Le hablé de otros amigos que tengo, pero tú eres mi mejor amigo. Y hemos tenido diferencias en el ministerio, en el trabajo, etcétera, etcétera. Hablemos un momento, dile a tu hijo, quiero venir a la iglesia. Eso añade relación, porque muchas veces el problema no es la iglesia, es algo que su hijo está cargando. Puede ser inseguridad, puede ser presión social, jóvenes, cansancio emocional, preguntas de fe, no sé, o incluso conflictos que él ve en casa.
Y dice, ¿para qué voy a ir si papá y mamá van y como si nada? Recuerdo conversar con un padre, no de aquí, de otro lado, hace como 40 años. Llevo más de 4 décadas ya sirviendo al Señor, así que lo de aquí lo cuento en otro lado. Nunca con nombre. Son experiencias que ayudan. Pero recuerdo un padre de familia que estaba preocupado porque su hijo ya no quería ir a la iglesia. Él pensaba que eso era rebeldía. Pero cuando finalmente se sentó a platicar, a escucharlo, el hijo dijo algo muy honesto: me siento fuera de lugar en la iglesia, no siento que encajo. Descubrió que habían inseguridades en su vida. El problema no era la fe, era la identidad que él buscaba. Y no es problema de la iglesia, es problema de formación en el lugar, o es problema de lo que están recibiendo en el colegio. Hay muchas cosas. No se siente aceptado porque eres cristiano, porque eres, a mis hijos, eres hijo o hija del pastor. Esto lo viví yo, pero yo tenía conversación con mis hijos. Y sabe que esa conversación que ese padre tuvo con su hijo cambió la forma en que ese padre discipulaba a su hijo. No empezó con una regla, empezó con una conversación. Y cuando el padre o la madre escuchan primero, el corazón del hijo se abre. Una respuesta produce resistencia. Mi casa, mis reglas. La otra produce proceso. Eso es discernir el reino en la formación de los hijos. Y aquí es donde tenemos que ser honestos como padres, porque hoy la formación de los hijos no ocurre en la casa, ¿sabían eso? Ocurre en la escuela, con sus amigos y sobre todo, repito, en las pantallas. Por eso no podemos hablar de formación sin hablar de tecnología. Escuchen esto, padres. La tecnología no es mala en sí misma, ¿están de acuerdo? Pero tampoco es neutral. Porque forma el pensamiento, forma deseos, forma identidad en los hijos. Y muchos hijos hoy están sobresaturados de información, pero vacíos de dirección. Y muchos padres están presentes físicamente, pero ausentes emocionalmente con sus hijos. No por falta de amor, sino por cansancio, por distracción o por el ritmo de vida que llevan. Y sin darnos cuenta, las pantallas empiezan a discipular más que la familia. Salmo 78:4 dice: contaremos a la próxima generación las obras del Señor. Escuche bien, la formación espiritual siempre ha sido relacional, de generación en generación. Yo tenía devocionales, teníamos con nuestros hijos todas las semanas, aprendían un versículo por semana, pero lo hacíamos muy práctico. Desde que estaban pequeños no sabían leer, dibujen que entendieron. Me acuerdo del primer versículo, ¿usted se acuerda? Los ojos del Señor están, fue el primero que se aprendieron, porque eran mal portados como todos niños, eran traviesos. Recuerden, los ojos del Señor están en todo lugar mirando a los buenos y a los malos. El primer versículo que se aprendían ellos. Una vez mi hija Stephanie llegó, ¿qué edad tenía? Cuando la leche pinito, como 3 años. Y bueno, y le habíamos dicho: no toquen, porque había una leche que les gustaba mucho en polvo, Nido, una allá en México. Éramos pastores allá en ese momento. Y no pueden comerse la leche pinito a cucharada. ¿Cuánto les gusta? Y con azúcar. A mí también, nada más que me la quitó el doctor. Bueno, y llego yo y encuentro unas patitas en el suelo. Y digo: ¿qué es esto? Hago así, leche pinito. Eran las patitas chiquitas de Stephanie, era la más pequeña. Y llamo a los 3, a ver los 3. ¿Quién abrió la lata de leche pinito y quién se la comió? Rainer: yo no fui, papá. Fanny: yo no fui. Y se me queda Moni. Se me queda así: yo no fui, Moni. Y se queda así Fanny. Tenía todo aquí lleno de leche pinito. Y dice: ¿verdad que mis ojitos dicen que dicen la verdad? Porque el Señor siempre ve, ¿verdad? Algo así dijo, ¿verdad? Le digo: sí. Es decir, los hijos aprenden. Algo así dijo, no me acuerdo qué fue lo que dijo. Bueno, no importa.
Usted me entiende, a veces se me cruzan los cables. Repito, la formación espiritual siempre ha sido relacional. Debemos de pasar esto de generación en generación. Por eso el reino nos invita a recuperar cosas simples, pero poderosas. Recupera la mesa con tu familia, la conversación, el tiempo intencional que pase con ellos. Porque la identidad de sus hijos no se forma solo con instrucciones, se forma con relación. Y aquí es donde el reino nos hace un llamado muy claro. Padres, ya no sé ni qué, ya me falta, tengo tiempo. Algo muy claro. Padres, escúchenme bien, ustedes no solo son proveedores. Yo tuve un padre ausente, era proveedor nada más. No solo son autoridad, nos encanta tener autoridad sobre los hijos, ¿verdad? Son pastores del hogar. ¿Me están escuchando? ¿Qué son? ¿Qué son? Ustedes pastorean su hogar. Porque en la familia, como en el reino de Dios, el conflicto muchas veces es un síntoma, no es la enfermedad. Y cuando aprendemos a discernir, en lugar de solo reaccionar, comenzamos a pastorear el corazón de nuestra familia, no solo su comportamiento. Vamos a la raíz, a lo profundo. Pastorear en casa no es predicar todo el tiempo, ya me va a sermonear. No, no es eso. Es acompañar el corazón de los hijos, es mirarlos a los ojos, es hacer preguntas, es escuchar sin interrumpir, es orar sin dar un sermón, es poner límites, pero límites con amor. Muchas veces disciplinamos el comportamiento, pero no discernimos el corazón. Por ejemplo, un hijo puede estar pegado al celular, pero el tema real podría ser otro. Podría ser ansiedad, necesidad de aceptación, soledad o tal vez tensión en casa. Pero el reino, ¿a qué nos llama? No nos llama a ser policías en casa, nos llama a ser pastores del hogar. Y quiero dejar algo muy simple y muy práctico. Esta semana, aparten 10 minutos al día, o apaguen, mejor diría yo. Apaguen 10 minutos al día el teléfono, o aparten 10 minutos sin teléfono para conversar con sus hijos. No para corregir, no para interrogar, solo para conectar con ellos. Y pueden hacer preguntas como: ¿cómo está tu corazón hoy? O ¿cómo te fue realmente en el colegio? ¿Quiere que ore por ti? Y si hay silencio, no pasa nada. La presencia tuya con ellos también los forma. Yo recuerdo cuando una hija mía, tortera, una de ellas, ya saben cuál es, yo creo que la conocen, me llama a un café, tenía 21 años y me dice: papá, una de ellas me llamó un día y me dice: papá, o me sacas de México y vivía acá, o pierdo la salvación. Así. Estaba estudiando en la Universidad de México. Mi hija Mónica. Y yo lo dije, pero no dije nada malo, ella lo ha contado aquí. Papá, pierdo la salvación. Yo cogí un avión y me fui a recogerla y me la traje para Costa Rica y terminar la universidad acá. A lo que voy es que, ¿por qué era tan sincera conmigo? Porque tenía una relación con ella. Estando ahorita allá en Texas, me escribió mi hija, la menor. Me puse a llorar. Estaba en una reunión muy importante y me escribió. Ella pocas veces me busca para esto. Y me escribió, yo le digo, ahora le contesto. Cuando terminé la reunión, había quitado el mensaje, el texto. Y yo, ¿qué error cometí? Pero yo me acordé de todo y le escribí. Me dijo: papá, necesitaba de tus palabras en este momento. ¿Por qué me buscó? Por la relación que existe. ¿Entienden lo importante? Lo que es recuperar la mesa, la conversación, etcétera. La presencia forma. Una oración de 30 segundos, una conversación honesta, un momento de atención real pueden hacer más que una hora de corrección. Eso es discernimiento pastoral en el hogar. Y cuando empezamos a vivir así, algo importante cambia en el hogar. El conflicto no desaparece, pero deja de ser una amenaza y se convierte en formación. Porque si somos honestos, el conflicto en la familia es inevitable.
Y la pregunta, repito, no es si habrá conflicto. La pregunta es si sabremos manejarlo con el espíritu del reino de Dios. Y aquí entramos a una idea muy importante para los padres. También quedan 5 minutos. Necesitamos aprender a pelear bien. Amigos, el reino de Dios, la palabra de Dios nos enseña, no nos enseña a evitar el conflicto, nos enseña a redimirlo. Efesios 4, 26, 27 dice, si se enojan, ¿qué dice? No pequen, no den lugar al cachudo, al diablo. Si ustedes se fijan en el texto, Pablo no dice no se enojen. Dicen que no deje que el enojo los gobierne. Eso es discernimiento del reino, porque el conflicto mal manejado divide, pero el conflicto bien manejado madura el amor, sana la relación. Y quiero darle rápidamente 3 principios muy prácticos. 1, el conflicto necesita tiempo, no impulso. Proverbios 15, 28 dice, el corazón del justo medita sus respuestas. Amigos, escuchen bien, responder no es lo mismo que reaccionar. Muchos conflictos familiares no empiezan por el tema, empiezan por el tono. Yo como predicador, imagínense qué tono tengo. A veces aquí mismo en la iglesia dicen, me preguntan, ¿estabas enojado antes? Porque mi tono es un poquito áspero a veces. Empiezan por el tono, no por el tema, no por el problema, los conflictos. A veces el acto más espiritual es hacer una pausa y decir, necesito calmarme, hablemos en un momento. Y eso no es frialdad, eso es sabiduría. Porque el Espíritu Santo no solo nos ayuda a orar, también nos ayuda a responder. Ese es el primer consejo. Número 2, el conflicto necesita límites claros. No todo se dice, no todo se dice ahora, no todo se dice frente a los hijos, no. La madurez espiritual también se ve en lo que decimos o en lo que decidimos no decir. ¿Sabían eso? Porque hablar con respeto no es hipocresía. Es honrar la relación que tengo con mi pareja, con mi esposo, con mi esposa o con mis hijos. Es honrar esa relación. Yo aquí le digo a mucha gente, no tome decisiones llevadas por las emociones, porque tomarás malas decisiones. Porque cuando los padres discuten con límites, los hijos aprenden seguridad. Tenemos que tener límites. Pero cuando discuten sin límites, los hijos aprenden temor. Número 3, voy rápido. El conflicto necesita un objetivo redentivo, es decir, restaurador. A eso me refiero. Mateo 18:15. Si tu hermano peca contra ti, póngale el nombre de tu hijo, póngale tu esposo, tu esposa, lo que tú quieras. Contra ti, ve y repréndalo a solas. El objetivo del conflicto en el reino, desde la perspectiva del reino de Dios, no es ganar, no es descargar nuestro enojo, es restaurar, es redimirlo. Muchas discusiones no son por el problema real, son por lo que el corazón interpreta. Por ejemplo, si tú dices, nunca estás, siempre estás en el teléfono, pero el mensaje del corazón puede ser, no me siento tu prioridad. ¿Por qué no cambias en lugar de decir, siempre estás en el teléfono? Es que no me siento que sea tu prioridad. ¿Entienden el punto? El reino nos enseña a ir al corazón, no solo al comportamiento. Y si los hijos están mirando cómo manejamos el conflicto, entonces no solo necesitan escuchar nuestras palabras, necesitan ver nuestra madurez. ¿Somos maduros o no? Porque el conflicto bien manejado no destruye la familia, la forma. El conflicto revela lo que necesita ser sanado, no solo lo que necesita ser corregido. En muchas familias, la reacción inmediata es corregir el comportamiento. No levantes la voz, no respondas así, le dices a tu hijo, no digas eso. Y aunque la corrección es importante, el discernimiento desde la perspectiva del reino nos lleva a un paso más profundo. Nos invita a preguntarnos qué herida, qué temor o qué necesidad está detrás de la reacción. Porque si somos honestos, saber cómo manejar un conflicto es importante. Por eso
si no lo es tu hogar, si no disiernes, no será transformado en un hogar de paz, de serenidad. Una buena conversación no cambia una familia. Un nuevo ritmo sí lo hace. Un nuevo ritmo de vida, porque tú puedes cambiar. Siempre hay buenos, ¿cómo dicen? Buenos deseos o ganas de cambiar. Cuando uno empieza el año, ¿qué es lo que decimos? Buenos propósitos. Pero duran un día, 2, 3, ¿verdad? ¿Cree que todo va a cambiar? No, esos son procesos. El reino no solo nos enseña a discutir mejor, nos enseña a vivir diferente. Porque escuchen bien, si solo aprendemos a resolver conflictos, pero no cambiamos los ritmos del hogar, volvemos al mismo lugar. Y aquí entramos a una verdad muy importante. Las familias no se transforman por momentos intensos, se transforman por fidelidad constante. Eso nos lleva al último punto. La fidelidad diaria en medio del conflicto. El reino se vive en lo pequeño. Lucas 16:10 dice: el que es fiel en lo poco también es fiel en lo mucho. La fidelidad no es emoción, es alineación. Nos alineamos a la voluntad de Dios. Somos personas que conocemos la palabra, los principios bíblicos de cómo manejar nuestra relación con nuestros hijos, con nuestra pareja. No siempre sentimos ganas de hablar, ¿verdad que no? O de escuchar, o de pedir perdón, o de orar, o de volver a intentarlo. ¿Verdad que a veces no quiere uno? ¿Ah? Qué pereza, otra vez la misma cosa. ¿Ah? Pero sabe una cosa, el reino no se rige por ganas, se rige por gobierno. ¿Quién está gobernando tu vida? Y muchas veces Dios transforma las familias no con momentos extraordinarios, sino con decisiones pequeñas y constantes. Ve tomando decisiones poco a poco, hágalo constante. Cosas tan simples como apagar el teléfono durante la cena, o volver a la mesa, o decir me equivoqué, o orar aunque haya silencio, o abrazar aunque no todo esté resuelto. Eso es el reino encarnado. Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos de hacer el bien. Escuchen, algunos padres están cansados no por falta de fe, sino por el peso que llevan en su vida. Y hoy el reino no te llama a correr más rápido, te llama a ser fiel en lo que ya sabes hacer. Porque cuando una familia vive así, discerniendo, respondiendo según el Espíritu Santo te guíe, siendo fiel en lo pequeño, el reino se vuelve visible en casa. Hay paz, hay armonía, aunque hayan diferencias. No será una casa, un hogar perfecto, pero real. No ideal, pero vivo. Y esto es muy importante, iglesia. El reino no transforma hogares desde la culpa. No dejen que eso entre en ti, o usted lo transmita hacia los demás. Siempre estamos buscando culpables. Y el reino, escúcheme bien, importante, no transforma hogares desde la culpa, lo transforma desde la gracia. Todo es por gracia. Y si algo de este mensaje te mostró en esta mañana, áreas que necesitas cambiar, eso no es condenación. Es una invitación que Dios te está haciendo a la conversación, a la oración, a volver a esa alianza que un día se prometieron ustedes como pareja. Iglesia, quiero invitarles a que cierren sus ojos un momento ahí a donde están y pregúntenle al Señor nuevamente: ¿quién está gobernando mi hogar? ¿Quién gobierna mi vida? Porque saben una cosa, iglesia, donde hay confusión, Dios trae orden. Sigan con los ojos cerrados, por favor. Donde hay distancia, tal vez estás distanciado de los hijos, de un hijo, de tu pareja. Donde hay distancia, Dios trae reconciliación. Donde hay cansancio, tal vez estás cansado o cansada, Dios trae nuevas fuerzas. Mantén tus ojos cerrados. El Señor, siento que quiere ministrar de manera muy concreta hoy. Hay hogares aquí donde el conflicto no es gritos, es distancia. El Señor le dice a esta familia: yo voy a restaurar el calor de la alianza en esa pareja. Hay matrimonios aquí que no están rotos, están agotados. Y el Señor dice: no los llamo a correr, los llamo a caminar juntos nuevamente. Hay padres aquí que cargan con culpa por el tiempo, por decisiones, por errores del pasado. El Señor dice: tu culpa no es tu identidad. Mi gracia es más grande que tus errores. Hoy puedes empezar de nuevo. Hay adolescentes y jóvenes aquí en este momento
que por fuera parecen distantes, pero por dentro están confundidos. Y el Señor les dice: jóvenes, yo traigo luz a tu identidad. Tú no estás solo. Hay casas donde el teléfono se ha convertido en una muralla. Y el Señor dice: voy a devolver la conversación a tu casa. Voy a devolver la mesa. Voy a devolver las miradas. También hay hogares donde el silencio se volvió castigo. El Señor dice: yo rompo ese patrón. Voy a restaurar una voz llena de gracia. Y ahora, si sientes que el Señor está hablando a tu familia, te pido que no te resistas. No es vergüenza, es sanidad. Y si necesitas oración por tu matrimonio, no porque esté mal, por tu relación con tus hijos, o por sabiduría en medio del conflicto, yo quiero invitarte a pasar al frente. Padre de familia, hoy es tiempo en que Dios va a traer sanidad, salud a tu relación con tu pareja, con tus hijos. Hoy es tiempo que Dios va a fortalecer más tu relación. Tal vez no te haya conflictos, pero tal vez hay distancia en tu matrimonio. Yo quiero orar por ti. Te invito a pasar al que frente.